Invito a subir a Jorge Esteban Blaine, director creativo de Empática y de Caru, y son todo tuyos, así que seguimos. Te dejo Gracias. aquí. Bueno, gracias, Óscar. Para el orgullo, el placer es mío, es un honor estar aquí, compartirlo este estrado con gente como Roberto y como Javi, dos cracks absolutos de la radio virtual, a quien sigo desde prácticamente sus inicios. Es un placer. Bueno, yo quiero hablar un poco de ese proceso creativo en experiencias narrativas dentro de este mundo de realidad, de realidad mixta, de realidad aumentada, de realidad virtual. Lo primero es presentarme quién soy yo, ¿vale? Pues siempre... Yo soy quien soy ahora gracias a un gesto que hice, un gesto que todos nosotros prácticamente conocemos, que fue evidentemente este. El momento, la primera vez que me puse las gafas, ¿no? Hay un Jorge Esteban Blaine antes de ese gesto y otro muy distinto después de ese gesto. ¿Quién era yo antes? Bueno, pues antes del gesto yo era profesor de guión y dirección de cine, he estado así 25 años, encantado con la docencia, me gusta muchísimo, he asesorado guiones. Y también dirigía mis propios proyectos de cortometraje, tranquilamente, etcétera, compatibilizándolo con la docencia. Luego hice el gesto de ponerme mis primeras DK2 hace más de 2 años, ¿vale? Y cambió todo. Ahora sigo en la docencia, pero ya soy profesor sobre todo de narrativa aplicada a realidad virtual. Mis conocimientos de guión y dirección aplicados a este nuevo medio, que estamos un poco como Georges Méliès hace más de un siglo, buscando, intentando validar conceptos, o más bien desaprendiendo todo lo que sabíamos de narrativa, porque muchas de las cosas ya no funcionan. Asesoro también proyectos de realidad virtual y soy director creativo en un par de empresas como en Icaru y en Empática VR, como ahora ha comentado Óscar. Soy un apasionado de la tecnología, eso siempre, ¿vale? Me encanta generar emociones en el espectador, eso es lo que más me gusta, y el medio de la realidad virtual y de la realidad extendida es un medio magnífico, ¿vale? Para generar respuestas emocionales intensas, ¿no? Que es lo que más me gusta, ¿vale? Y también, por supuesto, soy doctor en cinematografía, con lo que me costó sacar la tesis doctoral como para no mencionarlo aquí, pues claro, hay que algún rédito, ¿no? Tiene que tener, ¿no? Bueno, quiero empezar reflexionando muy rápidamente sobre la figura del guionista, ¿eh? Todos sabemos lo que es un guionista de cine, un guionista de televisión, de series, de ficción, ¿vale? En realidad virtual eso cambia. Ya no somos tanto guionistas, sino nos acercamos un poco a la figura de este personaje. No sé si os acordáis del show de Truman, ¿vale? Este es el personaje de Christoph, que es el que diseñaba todo ese universo en el cual estaba Truman y le seguían con muchísimas cámaras, ¿vale? Pues más o menos esto es lo que tiene que hacer ahora el guionista, este diseñador de universos, ese arquitecto, como Javi decía al principio. Somos también un poco este personaje, ¿vale? El amo del calabozo, el Dungeon Master, el máster de los juegos de rol, ¿no? Que diseñamos ese universo en el cual luego el usuario, no ya espectador prácticamente, sino usuario, se va a mover, va a vivir, porque ya no estaremos hablando de storytelling, ya estamos hablando de story living como tal. Por lo tanto, ya la figura del guionista es muy distinta a lo que estábamos acostumbrados, ¿no? Hay que desaprender, ¿no? Se refleja muy bien en esta serie, en Westworld, con la figura del el jefe de narrativas, que diseña esas narrativas para ese parque temático del oeste en el cual los huéspedes van a ir y vivir todas esas experiencias, ¿no? Pues detrás hay alguien, no un guionista, ¿no? Sino en este caso un arquitecto, un director de narrativas que diseña todas esas experiencias. Seremos una mezcla de los tres, ¿vale? Como podéis ver, mis habilidades en el Photoshop son bastante limitadas, pero bueno, hacemos lo que podemos, ¿ok? Eso, ¿vale? Seremos una mezcla. Lo primero que tenemos que diseñar dentro de estos pequeños tips and tricks que voy a daros para diseñar experiencias narrativas, sobre todo de VR y XR, lo primero que tenemos que pensar es contestar esta pregunta: ¿quién soy? Es decir, como usuario, ¿quién es el usuario? ¿Qué representa? Algo que en cine no. En cine el usuario es un espectador totalmente pasivo que se sienta y contempla, ¿vale? Ahora no. Con estas nuevas realidades las opciones son mucho más amplias y tenemos 4 posibilidades que quiero explicaros muy rápidamente, porque es lo primero que tenemos que decidir cuando diseñamos cualquier experiencia que tenga algo de narración, ¿vale? ¿Quién es el usuario? ¿Vale? ¿Quién va a ser? Una primera opción es que sea un fantasma. Que sea un fantasma, ¿vale? Por lo tanto, la narración que va a haber, la narración que le va a rodear en ese nuevo entorno, no se va a dar cuenta que está él presente, ¿vale? Y es muy importante este factor porque él sí se da cuenta que está presente ahí. La sensación de presencia, la inmersión de estos nuevos medios hace que cuando nos ponemos las gafas, yo siento que estoy en un entorno al igual que lo siento en la realidad. Entonces, si yo estoy ahí, ¿por qué los personajes que estoy viendo alrededor mío no me ven? ¿Me ven o no me ven? ¿Eh? ¿Hablan conmigo o no hablan conmigo? La primera opción es que no me vean. Soy un testigo, un voyeur, nadie se da cuenta que estoy ahí. Digamos como el cine más clásico al cual estamos acostumbrados, ¿vale? Una más interesante es esta, es que no seamos simplemente un testigo, un voyeur, un fantasma, sino que seamos un personaje de la narración, que seamos Batman,
Uno de los momentos más épicos que yo he vivido en VR, que he vivido muchos, es cuando me puse el traje de Batman, la máscara de Batman, en el Batman VR de la PlayStation. ¿Vale? Espectacular, o sea, el subidón de ego que me dio fue increíble. Te aparece un espejo, te ves en el espejo, te miras y luego el ego baja cuando te quitas las gafas, evidentemente. Pero mientras lo ves es espectacular. El embodiment, meterte en el cuerpo de otra persona, tener otro cuerpo, eso genera un nivel de empatía y unas posibilidades a nivel psicológicas, a nivel de respuesta emocional, a nivel de crecimiento y florecimiento personal espectaculares que algunos estamos intentando desarrollar. Podemos ser, por lo tanto, un testigo, un fantasma, un voyeur, podemos ser un personaje de la narración en la cual los personajes van a hablar con nosotros, nos van a mirar, van a reaccionar ante nosotros y eso genera una sensación de presencia mayor todavía, ¿vale? Un disfrute mayor de las narraciones que estamos viendo, ¿vale? Luego, la tercera posibilidad que tenemos es que influyamos en la narración, que generemos impacto, como este Hulk, ¿vale? Que pega ese golpetazo, que generemos impacto en la narración, que lo que nosotros hagamos influye en lo que está pasando. Por ejemplo, el mero hecho de que si yo me muevo, que el personaje me siga con la mirada. El contacto ocular es fundamental para no romper esta inmersión. Eso ya, en lo que llamamos narrativa reactiva, una primera etapa de narrativa reactiva, es fundamental. Y si lo podemos conseguir, lo estamos ya empezando a conseguir, es magnífico esa sensación de inmersión. Si, por ejemplo, estamos viendo un vídeo 360 y hay dos personajes y uno se va, ¿vale? Yo me giro para seguir ese personaje, el sistema se da cuenta de que estoy interesado en él y luego me mostrará la siguiente escena con ese personaje, ¿vale? Las decisiones que tome el usuario no van a ser decisiones como hace tiempo, ¿vale? De ¿quieres tal, quieres A o quieres B? No, serán decisiones naturales. El sistema se dará cuenta de ello y por lo tanto la interacción será mucho más natural. No nos estaremos dando cuenta que la narración nos está obligando de alguna manera a decidir, sino que lo haremos de manera mucho más natural. Generaremos impacto en la narración. La cuarta posibilidad que tenemos de quién es el usuario es que no genere ningún tipo de impacto, ¿vale? Normalmente en un vídeo 360 no generamos impacto. Vemos el vídeo, los personajes pueden hablarnos si queremos, pero por mucho que hagamos o digamos o miremos, no va a cambiar la narración. Esas son las cuatro posibilidades que tenemos. Devon Dolan y Ken Bay hicieron esta matriz, ¿vale? En la cual podemos ser bien un fantasma sin impacto o bien un fantasma con impacto y también un personaje que no genere impacto o un personaje con impacto. Esto es lo primero que tenemos que decidir siempre cuando vamos a diseñar cualquier producto narrativo de ficción en realidad extendida. ¿Quién es el usuario? Pero hay muchas más cosas que tenemos que decidir, ¿vale? Por ejemplo, hay muchas más herramientas que tenemos. Un problema que existe ahora es que tenemos que volcar esa experiencia narrativa en papel primero, no en un guión, para luego trabajarlo y que el equipo trabaje y eso se desarrolle. Pues bien, nos hemos dado cuenta de que el formato de guión estándar americano, el formato con el cual se escribían siempre los guiones, no es un formato idóneo, ¿vale? Porque el formato primero es muy lineal y sobre todo en el formato de guión de cine, lo que escribimos es lo que queremos que el espectador vea. Aquí no. Aquí nadie puede pretender qué es lo que va a ver el usuario, porque puede ver donde él quiera. El director es el propio usuario ya. Por lo tanto, ya no es vemos esto, vemos esto, vemos esto. No, lo que podemos plasmar es lo que hay en ese entorno 360. Ojalá luego el usuario lo vea para entender la historia. Tenemos técnicas para hacer que el usuario lo vea. Hay técnicas, hay trucos, hay métodos, por supuesto. Pero el poder ahora lo tiene, evidentemente, el usuario que es libre de mirar a donde quiera. Bueno, una opción que tenemos para mostrar y poner por escrito como qué es lo que aparece en ese entorno 360 es, por ejemplo, dividirlo en colores. Dividimos la escena 360 en 4 colores, ¿vale? La parte frontal es roja, azul abajo, ¿vale? Y de esta manera todo lo que esté reflejado en esa parte de la realidad lo ponemos de ese color correspondiente, ¿vale? No sabremos si el espectador va a mirar ahí, por lo menos sabremos que eso está situado ahí y será más fácil luego de rodar. Aún así, este es un formato obsoleto. Es obsoleto, ¿eh? Todavía estamos utilizando evidentemente las técnicas antiguas, intentando desaprenderlas y buscando nuevas herramientas para que esto funcione bien, ¿no? Estamos realmente como Méliès decíamos hace más de un siglo. Otra posibilidad, si tenemos sobre todo narrativa reactiva, es que hagamos diagramas de flujos de decisión. Y ahí el guión literario lineal no tiene ya ningún sentido, sino todo va encaminado aquí. Entonces, para comprender una narrativa, es que no hay una narrativa. ¿Cómo que una narrativa? Cada usuario vivirá su propia experiencia, que serán muchas de ellas, ¿no? Algo que el mundo del videojuego, por ejemplo, ya está bastante acostumbrado. Pues este es el camino más bien al cual nos encaminamos y no tanto el anterior.
Seguimos diseñando. Otra herramienta de diseño, sobre todo cuando hacemos vídeos 360, ¿vale? Tenemos que colocar en el espacio los elementos que hay. Y una forma es con este tipo de gráficos en planta, desde arriba, situamos en el centro el espectador, en el centro la cámara, y todo alrededor, con círculos concéntricos, los diferentes personajes, actores, elementos que van a aparecer. Es una buena forma para empezar a diseñar desde cero, ¿vale? Y saber cómo se van a mover los personajes en ese entorno. Y fijaos, es muy interesante los círculos concéntricos porque nos da una idea de otros de los elementos que tenemos que diseñar y que reflexionar mucho sobre ello. Yo creo mucho en ello y lo utilizo cada vez más, que son las distancias proxémicas. Las distancias proxémicas son las distancias entre las personas, ¿vale? La distancia íntima, menos de 40 centímetros, personal, metro y medio, la distancia pública, ¿vale? La distancia social y luego la distancia pública como tal. ¿Qué sucede? En cine teníamos los tamaños de los planos, plano medio, primer plano, plano general. Aquí tenemos la distancia de los personajes con respecto a nosotros, ¿vale? Y es muy interesante jugar con estas distancias proxémicas. Es muy interesante ver cómo un personaje se acerca y tú lo estás viendo en estereoscópico, con volumen, en 3D, y ves que se te mete en tu zona, en tu espacio personal, en tu espacio íntimo. Eso genera una sensación que en la vida real, bueno, a veces sucede, claro que sí, pero no es normal. Podemos utilizarlo a nuestro favor. En una de mis últimas producciones, en Being Sherlock Holmes, con Hikaru, nosotros somos Sherlock Holmes. Y hay un momento en el cual una chica que quiere que aceptemos el caso, etcétera, se acerca a nosotros para pedírnoslo, intenta seducirnos y nos pone morritos. Y nos pone morros muy cerca. ¡Wow! Eso genera una sensación muy impactante, ¿vale? Juguemos con ello. Es otro de los elementos con los cuales podemos empezar a diseñar experiencias narrativas utilizando esas distancias entre personajes. Mantengamos a raya el FOMO. Bien, dicho esto, sigamos. El horror vacui es otro elemento. Bueno. El FOMO, oh, claro, el FOMO, por supuesto, el FOMO, ¿vale? FOMO, Fear of Missing Out, el miedo a perdernos algo. Sucede, es muy peligroso, hay que contenerlo bien en 360. ¿En qué consiste? Consiste en que, como tenemos 360 grados, ¿vale? Podemos poner distintos centros de atención en distintas partes de esos 360 grados. Y el espectador, si está viendo aquí que una pareja está discutiendo, si está viendo aquí un ladrón que parece que va a robar el bolso a una señora, y ahí alguien que está rebuscando algo, el espectador, si todo le genera interés, va a querer estar en todos lados. Pero no podemos estar en todos lados porque no tenemos tantos ojos. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a generarle estrés al usuario, que va a estar mirando aquí, pero también quiere seguir eso, pero le interesa eso, pero ¿qué es lo que debo mirar? ¿Debo mirar aquí? Tal cual. ¡Ah! No funciona. No funciona. ¿Vale? Para nada. Y eso me lleva a la siguiente reflexión. El horror vacui. No por tener 360 grados a nuestra disposición, tenemos que rellenarlos con cosas. No. ¿Vale? No. Andy lo ha comentado antes, ha sido Javier o Roberto, no, esas webs, ¿vale? Llenas de elementos horrorosos. No, por favor. No hay que hacer eso. Ya nos estamos a dar cuenta que el hecho de que tengamos a nuestra disposición tanto espacio no quiere decir que tengamos que rellenarlo de elementos que distraigan del centro de atención principal, que lo tenemos que tener claro y lo tiene que tener claro el espectador, ¿vale? Así que, por favor, el horror vacui, ese miedo al vacío que viene de la época de la pintura, ¿vale? Hay que intentar mantenerlo, ¿vale? Luchar contra él, porque no tenemos evidentemente, que llenar de elementos esos 360 grados. Elige bien lo primero que va a ver tu espectador. Cuando diseñamos experiencias, ¿qué es la primera imagen que ve? ¿Hacia dónde está mirando? ¿Qué es lo que ve? Eso hay que pensarlo muchísimo. ¿Por qué? Porque al principio a lo mejor está mirando, el X es el usuario, está mirando hacia el punto negro, hacia allá, ¿vale? Y luego cuando acaba la escena, ese punto negro se va a mover y el usuario se va a girar y va a acabar mirando hacia el punto blanco, ¿ok? Y luego va a empezar la siguiente escena. Pues el centro de atención principal de esa siguiente escena, ¿dónde tendrá que estar? Tendrá que estar alineado con el punto blanco. Si yo estoy aquí, me giro y veo un personaje y acabo aquí, la siguiente escena, la acción principal tendrá que estar ahí. No puede estar ahí. ¿Vale? Entonces tenemos que pensar en esas cuestiones. ¿Dónde queremos que acabe el que esté mirando el personaje cuando acabe una escena? ¿Dónde va a estar la acción principal de la siguiente escena cuando empieza? Y así podremos diseñar. Cada círculo es una escena y podremos diseñar dónde va a estar la acción, ¿vale? En esos 360 grados. Cosa que en cine jamás había que utilizar. En absoluto. Y ahora son nuevas técnicas de diseño que hay que pensar en ellas si queremos que la experiencia de usuario sea buena. Y por último, acabando ya, último tip and trick, reflexiona sobre el tiempo de aclimatación. El tiempo de aclimatación es el tiempo que necesita el usuario cuando se encuentra en un lugar distinto de su realidad.
Nos ponemos las gafas y estamos en otro lugar. Que nos sorprende. Primero miramos alrededor, luego vemos, el estéreo, qué bonito, la profundidad, la volumetría, wow. Eso necesita cierto tiempo de aclimatación. No mucho, porque si es mucho, pasa como este señor. No mucho, ¿vale? Pero cierto tiempo. Es verdad que habrá un momento en que esa teletransportación del usuario, cuando cambiamos de escena, etcétera, ¿vale? Es probable que el usuario se siente así. Se siente como un X-Men que puede teletransportarse a mucha velocidad y tendrá una capacidad de adaptación espacial muy, muy rápida. Todavía no, ¿vale? Es lo mismo que pasa hoy en día, por ejemplo, con la gente joven, que es capaz de ver muchas imágenes a una velocidad muy elevada y nuestros padres no. Todavía estaban con las películas de John Ford y planos muy lentos. Y hoy en día el ritmo, ¿vale?, de asimilación visual es muy intenso, ¿no? Eso sucederá también con esa teletransportación y estos tiempos de aclimataciones que irán cada vez siendo menores. Y bueno, esto es lo que hemos un poco visto, estos pequeños tips and tricks del proceso narrativo aplicado a realidad extendida. Y bueno, gracias. Bueno, cuidado. Hostia.